Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen del libro Empezar a constelar de Brigitte Chambertier de Rivers. Es un libro bastante interesante para los que les interesa hacer constelaciones, pero acuérdense que esto estamos hablando de constelaciones presenciales, grupales, porque basa desde el momento en cómo tienes que trabajar el grupo. El libro se consta de dos partes. La primera parte es de prepararse para la constelación y la segunda comenzar a constelar. El capítulo 1 al 8, nos va a guiar cómo irnos preparando para la constelación, y el capítulo 9 hasta el final nos va a decir cómo deberíamos de tratar de conducir una constelación. La primera, como les dije, esa parte de este libro es prepararse, y la segunda condiciona a constelar. Ahora, no se puede constelar si no se ha transitado día a día por el soltar y el recoger. Para poder constelar tenemos que previamente haber trabajado en nosotros. Y solo aquel que haya integrado en su vida las leyes de vida de las órdenes del amor puede realmente hacer una constelación. Porque tienes que confiar en tus guías, te tienes que estar en sintonía, y también los guías te ayudan a sintonizarte. Incluso la sintonía te guía más allá de que sientas que has dejado de sentir a tu guía. Las constelaciones tienen tres actores: el cliente, el que va a pedir la constelación, el que quiere trabajar un problema; los representantes, que son una parte importante también de la constelación, que son los que van a asumir un rol, dependiendo, el primer rol que asumen es representar al cliente, pero después, dependiendo cómo se desarrolle la constelación, es que va a asumir, van a haber representantes con otros arquetipos o roles, ya sea mamá, papá, dependiendo de lo que queramos trabajar, incluso la enfermedad, la pareja, el negocio. Y finalmente el constelador, que es el que maneja la constelación, es el que va a decir cómo nos conducimos dentro de una constelación. Pero primero tenemos que, en el capítulo 2 nos habla de hacer un chequeo interno o diálogo con el inconsciente. Tenemos que tratar de entender y reconocer cuándo estamos conectados, ya sea con el espíritu, con nuestras propias sensaciones, y cuándo no. Hay que tratar de entender cuándo el inconsciente nos va a decir que sí. Y eso te das cuenta, ella nos propone, por ejemplo, que tú primero cierres los ojos y respires, y comiences a sentir tu respiración, cómo se dilata el diafragma, cómo se contrae. Y después tú te hagas una pregunta. Comienza con preguntas válidas. Por ejemplo, tú puedes decir mi nombre, en mi caso Fernando, y entonces comienzas a respirar y trata de sentir cómo responde el cuerpo. Si el cuerpo responde con una dilatación, es porque eso significa que estoy de manera afirmativa. Mi inconsciente corrobora que lo que estoy diciendo es verdadero. Pero ¿qué pasa si yo digo que me llamo María? Entonces mi cuerpo se va a contraer. Brigitte nos dice que practiquemos mucho esta sensación, tratar de conocer cómo el inconsciente se conecta con nosotros a través de nuestro cuerpo. Y nos propone varias prácticas. Y una de ellas es, como les dije, haciéndote un sinfín de preguntas. Por ejemplo, si hoy día es lunes, tú le dices, es lunes, y sientes tu cuerpo. Y vas a darte cuenta cómo el diafragma se te hincha. Y si, por ejemplo, es lunes y tú dices es domingo, entonces vas a ver cómo el cuerpo se contrae. Y puedes hacerte muchas preguntas, ¿no? Desde preguntas que comienzas con preguntas que tú sabes que son ciertas, para que aprendas a sentir tu cuerpo, y después ya comienzas a hacer preguntas que sabes que no son ciertas para volver a sentir tu cuerpo en tu estado negativo, o sea, cuando el cuerpo te dice que no. En otros libros ella ya usa otros sistemas. Por ejemplo, tú puedes también ponerte de pie y hacer una pregunta y decir, mi nombre es Fernando, en mi caso, por ejemplo, que es verdadero. Entonces mi cuerpo me va a dar una respuesta. Para donde se mueve el cuerpo es el sí.
Entonces mi cuerpo me está diciendo que sí, yo soy Fernando, porque efectivamente es cierto. Y comienzo a decir ahora mi cuerpo es María. Entonces el cuerpo se va a mover para el otro, se va a balancear para otro lado, que es el no. Esa es otra forma también de sentir cómo está tu cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces cuando estés en la constelación, más de una vez vas a tener que estar en contacto con el espíritu y vas a tener que sentir si lo que estás haciendo es correcto a través de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, el, el cliente lo que quiere constelar es válido, entonces tú vas a sentir tu cuerpo si te dice que sí o si te dice que no. O de repente incluso preguntar, ¿debo seguir esta constelación porque no encuentro una salida? Te va a responder que sí, te va a responder que no. O te puede decir la respuesta del cliente se va a dar en esta constelación. Entonces el cuerpo, el inconsciente, el espíritu te va a decir sí o no. Entonces por eso Brigitte trabaja mucho en esta parte y dice, aprendan a sentir su cuerpo, porque esa es la única forma que cuando tengas un inconveniente en la constelación que va a pasar más de una vez, tú puedas centrarte, tú puedas regresar al centro vacío, que lo vamos a hacer más adelante, regresar a esa conexión con el espíritu y saber que vas a trabajar. Ahora, ella menciona que puedes pedirlo de esta manera, ¿no? Querido guía, te honro y te agradezco todo lo que haces por mí. Empiezo a darme cuenta de tu existencia y tu valía y quiero poder dialogar contigo. Por favor, dame una señal sensorial nítida y rápida en un dedo de la mano derecha, por ejemplo, cuando me quieras decir que sí. Por favor, dame una señal para el sí ahora mismo. ¿Qué pasa? Tú puedes pedir que la señal sea en un dedo, te puedes sentir una picazón, un escozor. Incluso tú puedes volver a decirle, por favor, querido inconsciente, dame una señal del sí de un modo más contundente. Esa es una forma también de que tú le pides al inconsciente que se conecte contigo, al espíritu, al inconsciente, al guía, como quieras denominarlo. Pero lo importante aquí es que aprendas a tener las sensaciones para que a un momento tú puedas preguntarle al espíritu y si lo que estás haciendo es correcto, si tienes una duda, sepas por dónde continuar. Tenemos también que aprender a disciplinar nuestros pensamientos. Muchas veces estamos pensando y decimos algo y nos preparamos para contestar y comienza a haber pensamientos conflictivos. Recordemos que en la cabeza dentro de nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos diarios y desafortunadamente muchos son negativos y el 95% nunca van a pasar. ¿Okay? Entonces, aquí te dice, ¿quién es este guía? Es el movimiento del espíritu individualizado. Cuando tú haces una pregunta te conectas con el guía, con el espíritu. Y en un momento del libro nos dice, hay cosas que todavía no se han podido probar, pero sin embargo se dan y se aceptan como tal. Cuando quizás llegue la física cuántica, cuando lleguemos a enlazar más la ciencia con esta filosofía, vamos a tener más respuestas. Ahora, con los movimientos sistémicos se pone en marcha una energía de sanación que está dirigida por el movimiento del espíritu. Y si se trabajan varios grupos a la vez, la energía es mayor. Pueden haber preguntas y respuestas generales, pero nunca sobre lo que acabas de vivenciar. Cuando haces una constelación, tú no puedes comentar lo de la constelación. Tú puedes hablar en general cómo se puede haber sentido, pero no puedes analizar la constelación. La constelación se vive y se deja que la energía del momento se canalice. Ahora, cada vez que tú repitas unos ejercicios, te das cuenta que quizás la información nunca va a ser la misma. Eso es la ley de la fenomenología. En el capítulo 3 nos invita a aprender a centrarse, a estar en el centro vacío. ¿Y qué significa estar en el centro vacío? Significa estar totalmente presente, estar alejado de los pensamientos que no corresponden, del futuro, del pasado, de la preocupación. Estás viviendo el ahora, el aquí. Ahora, y tiene tres etapas: estar presente, sintonizarte con los demás, con el grupo, con el cliente, porque cuando tú te sintonizas con el cliente, te sintonizas con toda su generación, su vida, su sistema. ¿Okay? Y también estar en conexión con el movimiento del espíritu. Ahora, ¿cómo es que me vacío para estar con el presente? Primero tienes que
acogerte a la compasión de todo lo que se asoma, todo lo que surge, las preocupaciones, las distracciones, cualquier pensamiento lo recibes y lo dejas pasar, que no se quede contigo. Y comienzas a decir, lo tomo todo en mi corazón, recojo todo en mí y así de pronto me hago uno con todo, uno con el presente. Me fusiono con el presente. ¿Cómo me sintonizo? Si quiero sintonizarme, digo en voz alta y me digo a mí misma, de un modo centrado, visualizándolo, mientras lo estoy diciendo me sintonizo con lo que es. Y esto es inmediato. Quizás puedas sentir una vibración distinta, un sonido distinto, una sensación interna nueva de estar con la sintonía, ¿no? Ahora, tu intención ahorita es, me abro al movimiento del espíritu, me sintonizo con el momento, me sintonizo con el cliente, me sintonizo con esta reunión en este tiempo presente. Y cuando hablamos de la tercera etapa del movimiento del espíritu, vas a sentir que estás completamente lleno y vacío a la vez, porque estás en tu centro, estás en el tiempo presente y te sentirás guiado, te sentirás como en trance a la vez y totalmente presente. Tu intención ahora es, me abro al movimiento del espíritu, te entregas al campo, te entregas al espíritu. Recuérdate que en una constelación no eres tú eres un canal, el espíritu se comunica a través tuyo. Ahora, aquí nos habla también que la vida y los seres se comunican en un eje horizontal. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí habla de que hay tres partes, el adulto, el padre y el niño. Entonces, ese es el análisis transaccional, que establece que hay tres estados de la persona, el adulto, el padre y el niño. Entonces, por ejemplo, ¿quién mira hacia arriba? El niño es el que mira hacia arriba. ¿No has visto a los niños cuando miran hacia arriba? Porque miran a alguien que es más superior, alguien que espera que le dé más. Esa es la actitud de un niño. ¿Okay? Ahora, el padre es el que rige las partes más estructuradas, ¿okay? El que te impone, el que da estructura, el que te da reglas, el que te condiciona. Ese es el estado del padre. Y el adulto es aquel que tiene la mirada horizontal, el que está conectado con el presente y con el ahora. La actitud fundamental del constelador es una actitud meditativa. Todo el tiempo estamos tratando de estar conectados con el campo. Si en algún momento lo perdemos o sentimos que lo estamos perdiendo, como hemos practicado el sentido del cuerpo, el sí, el no, entonces tratamos de regresar a conectarnos. Estamos totalmente centrados y entregados a la observación y al movimiento del espíritu. Ahora, la concentración y la disciplina mental muchas veces se recomienda si practicas mindfulness, si practicas meditación, porque eso hace que seas más perceptivo al cuerpo, a tu respiración, a cómo reaccionas. Y tenemos que estar sin juicios, sin preferencias ni rechazos, abiertos a todo y a todos de la misma manera. En el capítulo 4 nos habla estar en el adulto o estar en la fuerza del presente. Acuérdense, el adulto es el que está en el presente. Hellinger nos dice que estar presente requiere la fuerza, la concentración y la acción. Entonces, aquí nos propone cómo averiguas cuál es tu posición como adulto, como niño, como padre. Y nos da un ejercicio que deberías hacerlo. Pones 3 hojas de papel, en una pones padre, adulto y niño. Y tú te mueves en cada hoja y tratas de sentir, de percibir a tu cuerpo en esa posición. ¿Qué cosa estás sintiendo? En ese momento que te pones en el niño, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Qué pensamientos, qué sensaciones te vienen? ¿En qué parte del cuerpo? Una vez que has dejado al niño, te pasas al padre y comienzas a sentir qué sensación vas a tener en ese momento. Y finalmente te pasas al adulto. Y vas a comparar, las sensaciones son diferentes y te va a permitir distinguir
cuándo estás tú en el adulto, por las sensaciones corporales que vas a seguir. En el capítulo 5 nos dice que nos corresponde a nosotros estar en el último lugar. Y aquí, como es una constelación presencial la que nos habla, entonces nos dice que hay que poner al cliente o a la derecha o a la izquierda, pero donde tú lo pongas, preguntarle cómo te sientes. Si el cliente se siente inferior a ti o se siente más pequeño, entonces tú no vas a poder hacer una constelación, porque vas a asumir el papel de padre, el papel de madre, y entonces esa no es la función del constelador. La función del constelador es trabajar de adulto a adulto, en donde él no se sienta que tú lo vas a proteger. Entonces tienes que ponerlo al cliente en el lugar donde él no se sienta pequeño, para que pueda estar como adulto, de manera que tú te sientas, te puedes poner al lado derecho, porque se dice que en un lugar está los padres y en un lugar se sienten los hermanos. Ahora, si el cliente es diestro, su inconsciente se coloca a su derecha a los padres y mayores y a su izquierda a los familiares menores, como los hermanos e hijos. Quizás ponerte a la izquierda sea más favorable porque entonces él no se siente pequeño. En el capítulo 6 nos habla de la purificación. Cuando nos conectamos con el espíritu nos volvemos más flexibles, transparentes, más conscientes de nuestra imperfección y vamos a dejar al ego y nos ponemos más serviciales. Ahora, si tú estás siendo constelador, significa que en tu conciencia familiar tiene una urgente necesidad de limpiar un pasado muy doloroso. No los que estamos en el camino es de casualidad. Nada es casual. Todo tiene una razón y un movimiento. En cada terapia, que lo sepas o no, el constelador se sana al mismo tiempo que su cliente. Siempre en una constelación hay un movimiento que nos refleja, que nos ayuda, que nos envuelve. En el capítulo 7 nos habla de vivir los órdenes del amor. ¿Okay? Y otra vez lo vuelve a repetir, solo el constelador que haya conseguido el éxito en su vida podrá llevar a su cliente al éxito. Solo el que haya tomado a su madre puede llevar al cliente a tomar a su madre. Solo el que esté representando los órdenes del amor podrá percibir las transgresiones de los mismos. Y solo el que esté en sintonía con el movimiento del espíritu podrá ser canal de la fuerza sanadora. ¿Qué significa? Que tú, para ser constelador, tienes que haber sentido este proceso, haber hecho los cambios, haberlo vivido, aprender a concentrarte, a relajarte, a sentir el espíritu. Entonces, solo de esa manera vas a poder canalizar y llevar al éxito el proceso. Entre los órdenes del amor hablamos del derecho a la pertenencia. El sistema familiar vela por la integridad del clan, de manera que impide cualquier exclusión o olvido. En cuanto alguien es rechazado, hay un mecanismo ciego y automático que designa a un ser más joven para representar a este rechazado, para que sea visto reintegrado. Por ejemplo, si excluimos a un tío que lo metieron preso, en la generación más joven va a haber alguien que va a tener que sufrir la cárcel o va a ser perseguido porque no se ha limpiado, porque se le ha excluido, hay que incorporarlo al plan. Ahora, el derecho a que todos pertenecen por igual es posiblemente el que más exige de cada uno de nosotros. Todas las personas tienen el mismo derecho a la pertenencia. No podemos excluir a nadie. Acuérdense que en las familias los hechos desagradables generalmente se ocultan. No se comparten. Nadie te dice el tío mató al hermano, nadie te dice la tía tiene una mala vida, es un ladrón, es un estafador, es un violador. Nadie lo dice. Esos se excluyen, no se comentan. Pero para el sistema no puede haber un excluido. El sistema va a mover todos los hilos necesarios para que eso se trate de arreglar. O sea, no hay forma de que te puedas excluir. Otra de las órdenes del amor es respetar el orden. Todo sistema tiene un principio y un fin. Todo tiene atravesado por el tiempo, la dimensión del tiempo. Cada persona de cualquier sistema tiene un lugar, que es el que marca su fecha de entrada en el sistema. El orden que rige los grupos tiene 3 factores: la antigüedad, la función y la formación.
Se dice que el sistema más reciente tiene preferencia sobre el sistema más antiguo. El orden, el orden, el anterior tiene preferencia sobre el posterior. El miembro de introducción más antiguo en el sistema tiene preferencia sobre el que recién entra. Este es importante, el orden, porque muchas veces, por ejemplo, los hijos pierden ese sistema y no le dan el lugar a la mamá ni al papá. Ellos llegaron antes. El que llega antes en un sistema tiene prioridad. Pero ¿qué pasa cuando tú descalificas a tu papá? No, mi papá no estudió, yo estudié en la universidad, yo tengo más jerarquía que él. Yo estoy en un lugar superior a él. Entonces te va a ir mal en la vida porque no te corresponde. Ese no es el orden. ¿O qué pasa si tu papá y tu mamá te abandonaron y a ti te tocó hacerte cargo de los hermanos? Estás asumiendo una jerarquía, un orden que no te corresponde. Entonces estás transgiriendo, estás rompiendo las reglas del orden. También entre las órdenes del amor está el dar y recibir. Dar amor solo en la medida en que el otro sea capaz de devolverlo. Si tú das mucho, por ejemplo a una pareja le das mucho, esa pareja se va a ir, porque no hay forma que te pueda devolver. Hay que equilibrar el hacer y el recibir un daño. Por ejemplo, cuando alguien te hace un daño, la víctima consigue compensar el daño recibido devolviendo el daño, pero con un poco menos, por amor, en vez de meterse en la conciencia de la venganza, que puede pedir más y más sangre, o en la buena conciencia que se siente superior, yo te perdono. En constelaciones no existe yo te perdono, porque cuando tú tomas la actitud de yo te perdono, estás por un nivel superior. Entonces ya estás rompiendo otra regla. Aquí no hay nadie que es mejor ni peor. Aquí se busca el equilibrio, y el equilibrio es que todos mantenemos una jerarquía, un nivel. Ahora, todos actuamos por fuerzas superiores a nosotros mismos. Incluso los criminales supuestamente actúan tal y cual como está pensado en el espíritu, que son fieles a una conciencia familiar y a la compasión que nos ha sido encomendada. Eso no significa que vamos a justificar. Oh, me hizo daño, qué bueno, ya, ahora lo amo, lo quiero. No es así, es integrarlo, es aceptarlo. Ahora, nos dice que el terapeuta debe de aliarse no con la víctima, sino con el perpetrador. Sentir por él tanta compasión como por la víctima y a la vez mostrarle la dirección de su responsabilidad. Y es importante que el perpetrador se dé cuenta del daño que ha hecho. En la constelación, el que representa al perpetrador tiene que hacerse responsable, y hay unas palabras que dice yo me he dado cuenta que te hice daño, acepto el daño y asumo las responsabilidades conmigo. Esa es la actitud. No es que, bueno, ¿qué importa? Me hizo daño y ahí quedó. No. ¿Ok? El perpetrador tiene que aceptar su falta, su culpa. Por eso es que es responsabilidad del perpetrador descubrir el daño que ha hecho para asumir el castigo y las consecuencias. Ahora, nos habla de lo que es la compensación. En todo sistema, cuando se produce un desequilibrio, se pone en marcha una compensación automática y que es inversamente proporcional al desequilibrio, hasta que éste se restablezca. Como el concepto del sistema familiar es transmitir la vida, toda energía del campo del sistema familiar va dirigida a la transmisión y al mantenimiento de la vida. El sistema, cuando se desequilibra, busca los medios en la manera de resolverlo, y eso se da muchas veces a través de la compensación. Ahora, todos los desórdenes van a provocar la puesta en funcionamiento de automatismos de regulación, que es la compensación arcaica. ¿Okay? El sistema trata de resolverlo de alguna manera. En el capítulo 8 nos habla de vivir los órdenes de la ayuda, los límites entre dar y recibir. No todo es dar, no todo es recibir. Ahora, el profesional, el constelador, solo puede dar lo que tiene, y el cliente solo debe esperar y tomar lo que realmente necesite. El constelador no te va a dar consejos, el constelador no te va a resolver la vida, el constelador no te va a decir lo que tienes que hacer. El constelador te va a dar lo que tiene en función de lo que recibe el espíritu. A ti te toca ser parte de la solución. La solución está en tus manos. Muchas veces el trabajo del constelador será solamente la de enseñar
a ver lo que hay. Él te muestra, mira lo que hay, mira tu constelación y saca una conclusión. También nos habla de respetar el destino. Las constelaciones familiares como servicio a la vida tienen dos objetivos: ayudar a la supervivencia y permitir el crecimiento. Aquí hablamos que los padres buenos saben poner límites y exigencias en su educación, que son necesarios para la supervivencia del hijo y posteriormente necesarios para su crecimiento. Tenemos que respetar el destino de la persona. Nosotros no estamos para cambiar a nadie. Nosotros no estamos para, oh no, estoy constelando y él necesita ayuda y yo lo voy a ayudar. No funciona así la constelación. Y una constelación es una relación de adulto a adulto. Si el cliente llega como un niño, esperando que tú lo vayas a cobijar y tú como terapeuta aceptas ayudarle, entonces se va a establecer una relación de dependencia, ¿okay? Y el terapeuta va a sustituir a los padres, a la pareja o a la pareja del cliente. Entonces así no vamos a ayudar al cliente, no lo ayudamos, ni te ayudas a ti mismo. Lo que te corresponde como constelador es hacer preguntas necesarias para hacer que el cliente llegue a su estado adulto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A quién quieres? Okay, para ayudarlo a salir de su estado de niño y entrar al estado de adulto. Acuérdense que el cliente es miembro de un sistema. Todo deseo, todo anhelo, sufrimiento es sistémico, no es independiente. Una enfermedad, una separación, un accidente, una elección de la profesión o enamorarse es sistémico. Decimos que nos enamoramos de alguien por los ojos, por el cuerpo, por sus palabras. Es porque es parte del sistema, porque el sistema así lo necesita. Incluso las guerras, los regímenes políticos, las religiones son sistémicas. Todo se mueve como sistema. Y el individuo no es más que un eslabón de una gran cadena al servicio de la vida. Y la solución que busca el cliente solo existirá si es buena para todos. No puedes buscar una solución que sea buena para ti y sea mala para el sistema. No se puede, no existe, no se va a dar. ¿Okay? Y nos toca estar al servicio de la reconciliación. Una constelación llega a buen término cuando el vivo está con más fuerza, su síntoma puede haber desaparecido, o cuando se produce una reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? Tengo un depredador y entendí, asumí, reconcilié esa diferencia. No significa que lo perdone, porque yo no voy a perdonar a nadie. Significa que entendí la función del depredador en mi vida y lo asimilo dentro de la mía, con compasión, con amor. Y digo sí, asiento a todo como es y a todos como son. No califico, no evalúo, solo acepto. En el capítulo 9 nos dice para cómo empezamos la constelación. Primero se ordena sistémicamente a la gente. Los que llevan más tiempo en tu terapia a la derecha de los que llevan menos tiempo. Luego te toca llevar al grupo al centro vacío. Recuerda que tu actitud es fundamental porque el grupo se va a armonizar contigo. Tú eres el primero que tienes que tener la actitud y llegar y entender y sentir y comprender lo que es el centro vacío. Porque ellos van a llegar a donde tú estés. Si tú no te centras, el grupo no se va a centrar. Y debes que recordar a los presentes que el requisito para estar aquí es que sí asiento a todos y a todos aun cuando no lo entiendan. Acepta a todos y a todo como es. Ahora, si alguien se sienta a tu lado, no es que se ha sentado una persona, se ha sentado todo un sistema, se ha sentado toda una conciencia familiar. Tienes que tener bien claro eso, no solamente se sentó Juan y toda su conciencia familiar, toda la memoria que tiene, los padres, los ancestros, todo el sistema va contigo. Okay. Cuando tú te estás en el adulto, en el centro, al servicio de la vida y al servicio de los sistemas presentes, estás al sistema del cliente y del movimiento del espíritu. Te sintonizas con la persona, con su madre, con su padre, con su destino, con ella misma y abres el movimiento del espíritu. Tienes que estar abierto a la conexión. Ahora, puede haber que haya una resistencia. ¿Cómo te das cuenta, por ejemplo? Puede ser con los brazos y piernas cruzadas, se queda con los ojos cerrados, habla sin mirarte, habla mucho, todo quiere hablar, de repente no quiere expresar lo que quiere trabajar.
tiene muchas dudas, o de repente puedes encontrar que quiere manipular, que tiene quejas, se queja, se lamenta, está en estado de víctima, estado de niño. Entonces, tu trabajo como constelador, tu habilidad es poder reubicarlo a la persona con firmeza y amor profundo hasta que pueda estar en el adulto. Y eso lo puedes a través de preguntas, a través de volverlo a centrar. Aquí nos dice, ¿es prudente entrevistar a la persona antes? Realmente dice, es irrelevante, pues al estar centrados vamos a estar guiados por el campo, aunque no entendamos lo que estamos pasando. El campo nos va a conducir, nos va a guiar. Solamente cuando haya pasado algo grave es bueno que el constelador lo sepa, ¿no? Si ha habido un crimen, un asesinato, un suicidio. Tienes que tener presente que el constelador es el que establece las reglas del juego, no el cliente. El constelador es el que va a decir cómo se conduce la constelación, quiénes van a ir, cómo van a ser. Solo permitiremos que hable de hechos como información de la familia, situación profesional y acontecimientos dramáticos del pasado. En el capítulo 11 nos dice cómo hacer la pregunta. Porque el cliente dice una frase del tema que quiere trabajar. Tiene que ser algo concreto, de manera que tú te puedas formar una imagen. Por ejemplo, ¿por qué tengo problemas de pareja? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué tengo un cáncer? Algo que tú te puedas visualizar. Ahora, puede ser que con mucha información, porque hay clientes que te quieren contar una historia, te puede distraer y de repente tienes que volver a centrarte, tienes que volver a conectarte, porque mucha información te dispersa la energía, la puedes perder y el cliente va tomando poder. Si tú dejas que el cliente hable, ya, entonces el cliente es el que tiene el control y tú pierdes la sintonía con el espíritu. Ten presente que el que quiere hablar mucho, el que tarda mucho en hablar, en el fondo no se quiere constelar. En el capítulo 12 vamos a ver el movimiento de los representantes. El representante tiene un papel muy importante, así como el constelador. Es por su sensibilidad y apertura a las percepciones muy sutiles, más allá del ego. De él depende que en primer lugar llegue la información relevante para el sistema y el constelador, y en segundo lugar que la fuerza de la sanación pueda vibrar en el personaje representado. Pero hay dos situaciones. En una que el representante tenga el nivel de psicodrama, en donde va a meter sus experiencias, sus vivencias, su interpretación. Eso no lleva a ningún lado. Eso no va a sanar. La información es superficial. Y la otra, el nivel del estado meditativo, en donde el cuerpo es arrastrado por una fuerza externa. No se suelen percibir intenciones. Las emociones que se pueden sentir son primarias, muy profundas, inexplicables. El cuerpo las expresa en silencio. A través de este sentimiento, de este movimiento centrado, el movimiento del espíritu se apodera del representante y lo lleva hacia una solución de amor y más vida. Tengan presente que ser representante es un regalo. Cuanto más entregado se esté en el papel que le haya tocado, más resonancia, información y sanación podrá recibir el representante y su sistema. Y el representante también se beneficia. En el capítulo 13 nos habla el primer paso en la constelación. Si ya estamos en sintonía, vas a recibir la información de cómo dar el primer paso. No existe exactamente una regla. Aquí hay una pregunta que nos dice el cliente o tú sacas los representantes. ¿El cliente sale también? Okay. Aquí es más seguro que el cliente no salga. Es muy difícil ser totalmente neutro al hacer de sí mismo. Y toda intervención personal del cliente invalidaría la constelación. Es mejor que se exponga a todos los movimientos desde su lugar. El constelador es el que escoge los representantes. Ahora, puede darse el caso que falten representantes. Entonces el cliente representará a otra persona, no a sí mismo. De preferencia a alguien que esté antagónico con él, para que él pueda percibir por qué esa situación, por qué hay tanto conflicto con esa persona y poder cambiar radicalmente el concepto que tiene de ella. Ahora, hay que colocar a los representantes. Se dice que en las constelaciones clásicas
sí era un paso importante. El constelador agarraba al representante y lo ponía. Pero en las constelaciones del espíritu no. Ni siquiera hace falta tocarlos. Solamente ellos se van ubicando. Los primeros minutos en una constelación son las de composición del escenario básico, donde vas a comenzar a ver colocar a los muertos, al excluido, a los que el campo te indique, pero tiene que ser el mínimo posible. Siempre en respuesta a una señal del campo, siempre tienes que mirar una mirada, un gesto, un desplazamiento, tienes que ver si la mirada va al frente, va abajo, va arriba, porque cada movimiento, cada mirada significa algo, puede significar un excluido, un aborto, entonces tienes que estar pendiente de esa actitud. Todos los gestos, miradas y movimientos son significativos. El campo en todo momento nos indica dónde falta alguien. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que el representante de la mamá del constelado esté lejos, le esté dando la espalda, mire a otro lado, porque todo eso tiene un significado que como constelador y basado en nuestra experiencia y capacitación vamos a ir interpretando. En principio solo el representante del cliente puede hablar, a no ser que tú tengas permiso de la conciencia familiar para hacerlo. Eso lo tienes que chequear. ¿Okay? Así como has chequeado tu respiración, la conexión con el espíritu, también tú chequeas y pides permiso, dices, ellos pueden también hablar, ellos te van a dar la respuesta. En el capítulo 14 ya nos habla de los órdenes del amor en la constelación. Muchas veces cuando hay una desgracia de un familiar, todos entran en sufrimiento, en lamentaciones. Entonces, cuando no se compensa esta desgracia con el éxito, entonces con la persona, la alegría de vivir, entonces la persona vive fracasos, sufrimientos, tiene una vida desgraciada, como el ancestro que falleció. Una forma de decir, llevo tu carga, te sigo, no puedo ser mejor que yo. Entonces vamos a revisar los órdenes, por ejemplo, de pertenencia. Cuando una persona está vinculada a un excluido es una persona que no la quieren aceptar, no la han aceptado en el sistema, o cuando no se respeta el derecho a la pertenencia de los demás, esta persona siente o vive la exclusión, ya sea a través de una enfermedad, la culpa, la soledad, las dificultades y los fracasos de todo tipo. ¿Qué pasa con el orden? Cuando la persona no respeta el orden, la persona siente desconfianza, desprecio a los demás y hacia sí misma, se cree por encima de los demás. Vive en la arrogancia, se atribuye un lugar o una función que no le corresponde. Y la conciencia familiar le hará vivir todo tipo de castigos en forma de fracasos y accidentes. ¿Qué pasa con el dar y el recibir? Si no devuelve, tiene deudas, culpa, no quiere recibir. Si no quiere recibir o tomar, siente resentimiento, soledad, se siente no amada y no sabe amar. El equilibrar el dar y recibir amor nos hace vivir en el amor. La generosidad, la plenitud, la alegría, la libertad, la humildad y el agradecimiento. Es importante equilibrar el hacer o el recibir, sobre todo cuando hay un daño. Hay que equilibrar el daño. Cuando hay un equilibrio entre el hacer y recibir daño, la persona está o en venganza o la expiación. Aquí es importante resolver esa parte del daño. Acuérdense, no es perdonar, es aceptar, es incorporar. En el capítulo 15 nos habla sobre las frases. Las frases son simples y estereotipadas, trabajadas que condensan las principales emociones contenidas en una situación. Aquí es importante, tienen que ser dichas con voz neutra, sin intervención de la emoción, sin dramatización. De este modo se sueltan más profundamente los bloqueos y creencias negativas. Normalmente se dice una sola vez. El silencio posterior permite que ambos hemisferios las impriman más profundamente. No es un drama, es solamente palabras neutras. Pero ¿qué pasa? Con la experiencia te darás cuenta que son más eficientes las frases únicas, las que se crean exclusivamente para esta situación. Son las justas, las adecuadas, las que surgen de la sintonía de la situación, y muchas veces el constelador no las entiende. Es el espíritu las que te transmite, porque tú eres solamente el representante del espíritu en ese momento.
te van a venir frases que quizás no las entiendas, pero que son necesarias en esa constelación. Y las frases, acuérdense, se dicen en el momento presente. En el capítulo 16, cuando se va desarrollando la constelación, cada constelación es la creación del movimiento del espíritu a través de ti. Tú te entregas al sistema del cliente. Necesitas a través de su petición y acepta la solución buena para todos. Acuérdense, la solución no puede ser buena para el cliente y mala para el sistema. El sistema no lo va a permitir. Asciendes a la vida actual del cliente como es y te entregas a la búsqueda del excluido, si hubiera, del movimiento sanador, sabiendo que esto puede incluir la renuncia a cumplir con el deseo del cliente. Muchas veces el cliente va con una petición, pero la petición, cuando tú desarrollas la constelación te das cuenta que la sanación va más allá de la petición del cliente. De repente se desvía la petición del cliente, porque la petición del cliente no va en beneficio del todo, no va en beneficio del sistema. Entonces, a ti te corresponde ir en beneficio del sistema, buscar la solución. En el capítulo 17, ¿cuándo interrumpir una constelación? La constelación se puede interrumpir cuando la constelación pierde fuerza, cuando sientes que estás estancada en la constelación, o cuando quieres recibir más información, cuando necesitas reconectarte con el sistema. Recordemos que la vida es energía y es puro movimiento. La constelación no se acaba nunca, a pesar que se siente, ¿ok? O se cierra. Eso es una ilusión. La imagen final no representa ningún final, ninguna meta. Solo representa un paso dentro de un movimiento hacia más vida, más presencia, más acción y más amor. Cuando hacemos una constelación no hay un inicio, hay un inicio, pero aparentemente no es ni un inicio ni un final, es un proceso, es parte de un gran movimiento. Estamos entrando a una porción del movimiento, por eso es que no hay un final en una constelación. En el capítulo 18 nos habla de una ronda final, cuando terminamos la constelación, ¿okay? Es bueno de disponer de un tiempo para entender después algunas cosas. Por ejemplo, chequear cómo se va cada uno de los que han estado en estado presente. Estar seguro que se desconectaron de lo que están representando. Propiciar el recogimiento, compartiendo y agradeciendo algo. Tratar de que las personas que vivieron la constelación lleven consigo el mensaje que les corresponde. Y de repente también sirve para sentir otro paso más que permita que cada uno se marche con un último contacto personalizado con el espíritu. Es posible que alguien necesite una cosa adicional para terminar, que la constelación lo haya movido mucho. Entonces tenemos que ayudarlo a que salga de ahí, a que entienda para que vaya de la mejor manera. Ahora, en el capítulo 19, Dinámica Interna del Taller, estamos hablando de que todas las reuniones tienen una curva de contacto. El precontacto, la necesidad de esta experiencia que está emergiendo en mí, de manera que va aumentando mi energía disponible. El contacto pleno, en donde estás en máximo con la energía, en comunión con el entorno. Y el postcontacto, cuando nos retiramos con la experiencia, pero la energía va disminuyendo. Acuérdense que cuando hay una constelación se genera mucha energía. Entonces es importante comenzar con más energía, sentir la plenitud de la energía y al terminar, dejar esa energía del campo. En el capítulo 20, que creo que es el último, te puedes constelar para el constelador. ¿Ok? Tienes que entender que la resonancia de los movimientos de sanador de las distintas conexiones crea un efecto particular al terminar el taller. Puede ser que el constelador se sienta ensanchado, contento, la misión cumplida, disfruta de una metaemoción de paz, de alegría profunda, de gratitud, de libertad, de conformidad y de sentimiento. Pero también puede ocurrir todo lo contrario, que te sientas con malestar, enfado, angustia, o que te hayas quedado con algunas sensaciones desagradables, peso en los hombros, calor o frío en una parte del cuerpo, dolor de cabeza. Todas esas sensaciones te van a pasar pronto. Pero ¿qué pasa? Son señales que algo no se cerró bien. Te faltó un paso quizás. De repente no estuviste en toda la resonancia con la constelación.
o de repente ha despertado algo personal que pide ser visto como tal. En esta situación será la ocasión de hacer un trabajo interior y una supervisión. Tienes que aceptar que estás en proceso de aprendizaje y que esto te está dando un mensaje en el que te tienes que preparar más y buscar qué puede haber pasado. En el capítulo 21 nos habla entre constelación y constelación. Es importante orientar al cliente sobre el periodo entre constelación y constelación, porque la mayoría quiere comprender más y seguir liberándose. Y muchas veces saben que no volverá a constelarse en bastante tiempo. Y mientras tanto hay que darle un apoyo a través de terapia, apoyo del espíritu, una asistencia regular a talleres para ir entendiendo y asimilando la filosofía de las constelaciones. Por eso, acuérdense, se puede brindar otro tipo de terapia que puede ayudar a fortalecer al cliente en esa situación. Se pregunta qué tiempo recomendar entre constelación y constelación. En esta posición no da ninguna respuesta. Con lo que tú has aprendido, podrás testar, podrás preguntar al espíritu para cada cliente que te lo pregunte el tiempo necesario que tiene que dejar pasar antes de constelar de nuevo. Lo único que puedes comentar es que conforme más se trabaje una persona, más se constele, más breve será el tiempo de espera, porque va a estar más conectada. Otra pregunta que surge es, ¿puede volver a constelarse sobre el mismo tema? La respuesta es la misma, tienes que irla chequeando. ¿Okay? Si es oportuno trabajar otra fase del mismo tema, si se da el caso. Tienes que preguntarle al espíritu, tienes que testear. La mayoría de los síntomas, accidentes y tropiezos son llamadas de atención del movimiento del espíritu para que hagamos algo distinto. Dando vueltas a la misma tuerca de un tema vital y complejo. No hay una respuesta válida, no hay una respuesta exacta, pero mientras más conectado estés con el espíritu, mientras más reconozcas las sensaciones en tu cuerpo de un sí y de un no que te da tu guía, el espíritu o tu inconsciente, entonces vas a estar en mejores condiciones de poder dar respuestas a esas preguntas que siempre se hacen. No te olvides que lo más importante es que tú hayas pasado por el proceso, lo hayas aprendido, lo hayas hecho parte de ti, para que en todo caso tengas mejores resultados y puedas transmitirlo. Ok chicos, gracias por estar en el canal. Espero que les haya gustado este breve resumen. No se olviden por favor de suscribirse si no lo han hecho, de poner el dedito arriba, darle clic a la campanita y compartirlo para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima.